Es decir, que a pesar de que era conservadora, era una mujer evidentemente conservadora, religiosa, católica, pero sí tenía claro que ella tenía que trabajar. Es decir, liberada, digamos, en términos de trabajo, posiblemente en lo cultural de lo religioso no. Pero era un carácter bastante interesante porque a pesar de ser conservadora uno hablaba con ella y entendía que su pensamiento era más liberal que conservador, porque defendía el derecho de trabajo de la mujer, participaba en el sindicato de trabajadores Intrenal, sindicato de trabajadores del Ministerio de Educación Nacional, sí. Y fue muy activa, digamos, en ese proceso y evidentemente, digamos, que tengo una incidencia, o ella tiene una incidencia sobre mi formación muy importante, igual que mi papá. Claro. Fuimos a culminar la primaria en Facatativá, en la escuela Rafael Pombo. Por razones de rebeldía mía, me sacaron de la escuela y me tocó terminar en una escuela privada, en un colegio privado que era el Colegio San Agustín. ¿Por qué me sacaron? Porque un maestro me agredió en la oreja, me jaló la oreja. Bueno, en esa época nosotros llevábamos, eso a mí nunca se me olvida, nos hacían llevar en el cuaderno ferrocarril se llamaba, sí. Las famosas planillas con tinta china de verdad, frasco grande de tinta china con la plumilla, con plumilla de pluma, y había que hacer pues las planas. Las planas tal como eran. En una de las planas que yo estaba haciendo se me manchó la hoja y es cuando el maestro me jala la oreja, yo me paro, le lanzo el tintero, que era un tintero grande, me arrepiento y lo digo sinceramente, toda la vida de no habérselo puesto en la cabeza, pero es el tablero. Y evidentemente eso hizo que me sacaran del colegio y finalmente terminé en un colegio privado, que fue el Colegio San Agustín de allá de Facatativá, pero inmediatamente terminé el quinto de primaria e ingresé al Colegio Nacional Emilio Cifuentes, que en esa época existían colegios nacionales, hoy en día ya no los hay. Ya no hay colegios nacionales. Bueno, ¿cómo es crecer en un ambiente, digamos, como tan diferente? Su madre conservadora, su padre liberal. ¿Eso cómo influye en usted? ¿O cómo hace? Yo digo que eso es una ganancia muy interesante en términos de reconocer el problema de la diversidad política y la diferencia política. Y lo que anotaba hace un rato, pues lo de mi mamá que decía ser conservadora, lo único conservador que yo le veía era pues su creencia religiosa en el catolicismo. Para ella era sagrado todos los domingos ir a misa, era sagrado comulgar, era sagrado respetar las normas que la iglesia establecía. Pero por el otro lado ella se jugaba con una suerte de liberal en términos de prácticas con relación al trabajo, o sea, una mujer trabajadora, estoy hablando de la década del 50, o sea, ella trabajaba, en el 40 ya estaba trabajando, o sea, ya es una mujer que tenía un proceso de formación, no como cualquier otra mujer de estar sometida al hogar, de estar todo el momento pensando solamente en la crianza de los hijos, en la cocina, correcto, en todo lo que implica el hogar, sino que rompía con lo del hogar pues para atender el trabajo. Sé que fue muy esforzado para ella, porque realmente sí le tocaba el hogar y el trabajo, y evidentemente es una cuestión ejemplar. Y ese ejemplar, digamos, no solamente eso, porque eso va a tener una incidencia en el proceso de formación. Sí. Porque si bien es cierto que ellos son liberales, mi papá liberal, mi mamá conservadora, yo me formé en la izquierda, yo me formé en el marxismo, y yo arranco con el marxismo. Evidentemente tuve muchas contradicciones, tuve muchas más profundas contradicciones con mi papá que era liberal que con mi mamá que era conservadora. Evidentemente ella era mucha más amplia en términos de aceptar la opción política por la que yo había optado que mi papá, que siempre me cuestionó de que por qué me había metido por el lado por la izquierda del marxismo. Muy bueno. Bueno, profe. Bueno, de todas maneras ahí es importante anotar, yo crezco en un hogar de trabajadores intelectuales. O sea, son trabajadores, mi papá y mi mamá no son de la élite, no son pequeña burguesía, no son gran burguesía. Mi mamá es de origen campesino, mi papá al contrario, a pesar de venir de Yacuanquer, Nariño, que es de origen Pasto, de los indígenas Pasto, pues radicado en Pasto, porque posteriormente radican en Pasto, pero el papá y la mamá de él fueron maestros de primaria. Y evidentemente eso era una ganancia. Incluso mi papá también fue muy inquieto durante la juventud. Él logró sacar avante una revista cuando era profesor, cuando era estudiante de bachillerato allá en Pasto, en el colegio que estudiaba.
que es lo que lo hace meritorio para que lo traigan acá a Bogotá a terminar en la normal superior sus estudios de licenciado. La licenciatura es distinta a la mía, era licenciado en Ciencias Sociales, Económicas y Políticas, era el título que otorgaba la Escuela Normal Superior, con profesores extranjeros. Paul Rivet, no sé si lo habrán escuchado, le dictó unas clases, bueno, hay como unos 2 o 3 extranjeros de peso que le dictaron clase. Bueno, profe, algo, bueno, ese fue, bueno, lo de sus padres. ¿Dónde cursa usted su bachillerato? En el Colegio Nacional Emilio Cifuentes de Facatativá. Bueno, algo que recuerde de sus años de bachiller. Bastante cosas. Mire, hay una serie de anécdotas que no puedo hablar de todas porque evidentemente no terminamos nunca. Sí, voy a hablar como las más claves. Mire, la primera clave que tengo yo es en tercero de bachillerato, hoy en día creo que corresponde a grado octavo, con un grupo de estudiantes, unos 2 o 3 locos, nos comenzamos a leer por fuera de lo que nos pedía el colegio, porque el colegio era muy exigente. La mayoría de nuestros maestros eran maestros que venían de la normal superior. Por supuesto, los niveles de exigencia eran muy altos y el rendimiento que tenía que dar uno era muy alto. Sin embargo, nosotros sí fuimos muy rebeldes. Yo recuerdo en tercero de bachillerato, el primer núcleo de estudios que montamos fue para leer a Federico Nietzsche. Y de ahí salió uno que fue filósofo lingüista, uno que estudió conmigo, que se salió de la Nacional. Rubén Jaramillo, reconocido en la Nacional, lo reconoció a él como uno de los grandes. Desafortunadamente murió muy joven. Pero sí, realmente nosotros comenzamos con toda la discusión del problema filosófico leyendo a Federico Nietzsche. De Nietzsche pasamos a la discusión sobre Marx, y de Marx comenzamos con el manifiesto del partido. Evidentemente hay una incidencia sobre el manifiesto del partido. Organizamos 2 cosas. Primero, en términos de formación, el grupo de estudio, y 2, el Consejo Estudiantil Clandestino, porque montamos un Consejo Estudiantil Clandestino ahí en el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, y logramos tener contacto con otros colegios nacionales, Nicolás Esguerra, Colegio Nacional Camilo Torres, con este de Santa Marta, me olvida cómo se llama. Bueno, en todo caso fue con Santa Marta, Cali, Medellín, Pasto. Hicimos un preencuentro primero en Manizales de estudiantes de secundaria, estaríamos en 4º, 5º de bachillerato, yo creo, o sea, 9º, 10º, y un segundo encuentro en Medellín. Es decir, que sí tuvimos una andanza, digamos, en términos de estar construyendo, de tratar de construir no solamente consejos estudiantil clandestino, sino que le apostamos un poquito a la organización, y estuvimos en toda la discusión del estatuto docente que dio origen al 2277, que es el actual estatuto antiguo de los docentes, pero nosotros como estudiantes de secundaria. Nosotros estuvimos en el paro que le adelantamos, el magisterio contra Luis Carlos Galán, que era ministro de Educación, y nosotros como organización estudiantil respondiendo a las necesidades mismas del magisterio y a la proyección de la educación. Entonces digamos que hay un proceso de formación bien interesante, y ahí digamos que hay una incidencia de un maestro que desafortunadamente fue muy poco el tiempo que duró con nosotros, no duró más de, se me olvidó el apellido en este momento, no duró más de 3 meses dándonos clase, pero el tipo era del Partido Comunista y evidentemente fue sacado del colegio. Y nosotros hicimos un paro por la expulsión del profesor. Bueno, es decir, hubo una ligación con eso. Y también estuvimos ligados con lo del 68, de América Latina, no tanto de Francia. Sí. Nosotros estuvimos con lo de Francia. Se murió Tlaxcala, México, cuando aconteció pues esta masacre de estudiantes, muy parecida a la de ahora, pero con unas características distintas, que también mataron muchos estudiantes. Eso fue en octubre del 68, porque yo estaba en secundaria. Nosotros estábamos en 4º de bachillerato. Y no ni siquiera hemos terminado. No habían terminado todavía el colegio. No, nada, pero sí estábamos metidos, digamos, como en esa discusión. Exactamente. Una discusión política del mayo del 68. Nosotros estuvimos de lejos, no muy de cerca. Yo recuerdo eso, lo alcanzo a acordar, en un paro cívico que se hizo ahí en Facatativá, pero nunca llegó a Camilo Torres. Yo estaba muy sardino cuando en esa época. O sea, estaba el paro, eso fue antes de que él se fuera para el monte, antes de que fuera al ELN. Sí. Eso fue como 1 o 2 años antes que hizo ese paro, yo recuerdo. Nosotros tuvimos la noticia que Camilo iba a llegar, pero nunca llegó. Ya había pasado la invasión de acá ya nosotros teníamos la referencia de la invasión aquí del barrio Policarpo, sí, que eso fue dirigido por el padre Camilo y el Frente Unido.
y evidentemente eso creció ahí, digamos, un núcleo de formación política popular bien importante y bien interesante. Eso, digamos, son como algunas de las pautas. La otra pauta es muy interesante porque un sacerdote Ortega nos llama a un grupo, al grupito que le estoy contando, Sí. de rebeldes, de revolucionarios, etcétera, y nos pone a trabajar en qué. A pesar de que estamos en esa época de discusión, la no creencia en Dios, el problema del ateísmo, la construcción del materialismo dialéctico, histórico, bueno, toda esa discusión la teníamos clara, pero el que ve en nosotros. Nosotros no veíamos muy claro, eso lo vine yo a ver por mucho tiempo, después cuando él murió, pues tuve mayor claridad. Antes, en ese momento yo no tuve esa claridad, pero él sí nos puso a trabajar con comunidades en procesos de alfabetización, En ese momento. que es la primera práctica educativa que yo hago en mi vida. O sea, con personas mayores nos ponen, ¿y por qué no nos ponen a nosotros? Porque estos son los pilosos. Él era la teología de la liberación. Lo que te digo, lo vine a ver mucho tiempo después, que él era un teólogo de la liberación, yo no tenía claro eso. Pero lo que sí claro nos quedó es que nos soltó un grupo de personas adultas, trabajadores, para que nosotros los alfabetizáramos. Trabajadores del campo eran campesinos. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Comenzar a hacer formación política muy parecida a lo que Paul Freire, después lo descubrimos, entonces, la práctica sí la hicimos, era que nosotros alfabetizamos a las personas a partir de la realidad política que se está viviendo en ese momento, y evidentemente es una incidencia fuerte sobre ellos y sobre las personas que educamos, tiene una influencia fuerte de participación, porque finalmente después terminaron organizando sindicatos, participando en procesos bien interesantes. Es decir, sí hubo una formación política, pero eso está orientado por el cura. No, o sea, no es producto del trabajo nuestro, no es un producto articulado que el cura tenía con su famosa, ¿cómo se llama esto? Catequesis. Pero él utilizaba la catequesis como teólogo de la liberación. Y que eso no lo teníamos en el momento que es cierto. No lo tenía claro. Nosotros no sabíamos que el cura era eso. O sea, nosotros que dijimos, el cura nos dio un papayazo aquí. Sí. No, él no estaba formando a nosotros, pero él estaba formando su... ¿Los formaba ustedes? Sí, sin correcto. saber que ustedes estaban... No, él no escogió porque él sí sabía que nosotros nos dábamos las discusiones, que éramos revolucionarios, que éramos levantados, que no nos dejamos molestar de nadie, que no nos dejamos montar, y entonces por eso que nos escogió, vengan para acá ustedes que tanto hablan, vengan a ver qué hacen, y nos puso a trabajar en función de la comunidad. De la comunidad, sí, que para él era lo que te estoy diciendo, era básicamente lo que hacen los curas. Sí, Catequesis, pero ahí la catequesis iba para otro lado. Sí. Bueno, profe, entrando un poquito, ¿de qué universidad es usted egresado? De la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Primera promoción de Ciencias Sociales. De la licenciatura en Educación, en Ciencias de la Educación. ¿Y cuántos con eran, énfasis profe? en Ciencias Sociales, igual que ustedes, entramos 80, con una diferencia que en esa época sí había tarde y noche. Sí. Yo estuve en el grupo de la noche, otros estuvieron en el grupo de la mañana. Los de la mañana eran unos maestros, en ambos grupos eran casi todos maestros, yo no era maestro. Yo tengo otra historia distinta, o sea, yo sí estaba trabajando, pero no era con el magisterio, yo trabajaba con la rama judicial. Entonces yo entré a estudiar de noche. Sí. Los que eran maestros, unos que eran de la mañana, entonces por la tarde asistían a las clases. Y los que eran de la tarde, por la noche asistían a las clases. Pero la mayoría era maestros, 100% casi maestros. Yo recuerdo, éramos muy poquitos. Bueno, en la tarde había unos cuantos que no eran maestros, que eran estudiantes como ustedes, jóvenes, no tenían necesidad de trabajar, y evidentemente pues no había ningún lío. Yo pertenecía al grupo de la noche por lo que trabaja en la rama judicial, pero la rama judicial tiene un nexo con un personaje histórico con el que fundamos un sindicato que se llama Zonal Judicial, y es Jaime Pardo Leal. Y entonces con Jaime Pardo Leal nosotros tuvimos es una relación muy interesante la que yo tuve con Jaime Pardo Leal, porque es una relación conflictiva en el sindicato. Vivimos los dos agarrados en el sindicato, cosa que nunca ni el partido ni los que no eran del partido entendían. Que después de las peleas que nos dábamos en el sindicato, nosotros perfectamente salíamos y salíamos a donde particularmente a hartar cerveza. Vamos a tomar cerveza aquí al barrio La Pola, porque teníamos unos amigos en común en el barrio La Pola, entonces salíamos de las discusiones sindicales y terminamos, los dos para allá. Con un grupo de gente, casi todos los de Zonal Judicial, pero no entendían ellos, bueno, ¿y por qué se agarran allá en el sindicato y aquí vienen a
a reírse, porque Jaime era de un humor espectacular, ese tipo era de un humor, se burlaba de sí mismo, se burlaba de todo el mundo, a todas horas lo hacía a uno reír, muy serio, digamos, en el trabajo ya, tanto como juez, porque fue un juez espectacular, como sindicalista. Fue una persona muy responsable, muy entregada al sindicato, muy entregada a la construcción de lo que fue Zonal Judicial, y como amigo espectacular, espectacular, porque nosotros, pues esa particularidad tuvimos, y lo que te digo es cierto, la gente que era cercana a él nunca entendió esa amistad. O sea, estos dos bien agarrados de las mechas, porque si nos agarramos fuerte en el sindicato. Sí, pero él todo el tiempo me protegió a mí, yo estuve en estado bastante complicado, que no recuerdo bien el año, eso fue durante el régimen de Turbay. Él me protegió en el juzgado 16 superior, que fue en el juzgado donde él trabajaba, que me metió debajo del escritorio, porque la brigada militar vino a capturarme a mí, y no me dejó capturar, y no dejó que allanaran el juzgado. Palabras más, palabras menos, yo recuerdo que le dijo a los de la brigada, tendrán que pasar sobre mi cadáver, soy juez de la República y me respetan, tendrán que pasar sobre mi cadáver, pero en mi oficina no entra nadie, si no hay una orden judicial. Y aquí el único que expide las órdenes judiciales soy yo. Es así de sencillo, no me entran acá. Eso me logró proteger a mí de que hubiera sido víctima de las capturas ilegales que se hicieron durante todo el régimen de Turbay, que tuvo que ver con la tortura, desaparición forzada, etcétera, etcétera. Es decir, con lo que la historia reporta sobre ese periodo. Bueno, y entonces eso va a tener una incidencia también en el proceso de formación mío en la licenciatura, porque yo era la típico ahí, todos los demás eran maestros, conocían más o menos la cosa del magisterio, yo no estaba tan metido en el magisterio, sí estaba en la cuestión sindical, sí estaba en la cuestión política, no puedo decir que nunca fui ajeno desde que comencé con la cuestión política, nunca he sido ajeno al problema político de los contextos donde he estado. Bueno, profe, ¿cómo ingresó usted a la universidad? El ingreso a la universidad es distinto al de ahora. Primero, había mucha más autonomía en la universidad hacía sus propios exámenes, aplicaba sus propios exámenes. En el caso mío fue muy favorable el examen, a mí nunca me olvidé ese examen, pues yo ya venía formado, estaba en el proceso de formación dentro del marxismo. Los maestros que hicieron ese tipo de pruebas, la mayoría tenían una influencia marxista, de tal suerte que estaban preguntándole a uno, le estaban indagando sobre la teoría crítica del marxismo, y evidentemente eso me ayudó a mí mucho para tener un puntaje. Si no estoy bien o mal, saqué como el tercer puntaje, en términos de que pues ya tenía yo una estructura de pensamiento formada, y evidentemente eso me facilitó el ingreso, pero las preguntas sí eran preguntas que las hacían los maestros de sociales, para el caso de los que iban a ingresar a sociales, de matemáticas para los de matemáticas. Había una mayor autonomía en la universidad. Sí había que presentar el formalismo de que habíamos presentado el ICFES. Pero ese no era, ni siquiera lo tenían en cuenta como ahora, que usted para poderse inscribir requiere un puntaje mínimo. No, en esa época no, el cosito ese del ICFES y listo, ya se le entrega el formato. Recuerdo que los formularios como que eran gratuitos, si no estoy bien o estoy mal. El costo de la matrícula mío, en esa época existía una norma de que los hijos, como yo era hijo de educador, los hijos de educadores no pagaban en la universidad. Y evidentemente eso se aplicó para el caso mío. Entonces el ingreso, no había entrevista, no pasamos por entrevista. Así se conformó el grupo, yo pasé al de la jornada de la noche, y evidentemente pues digamos las condiciones de entrada eran distintas. Listo. Bueno, ya sabiendo un poquito de que sus padres eran docentes, eso me imagino que tuvo mucha influencia para usted escoger la carrera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué profesor de ciencias sociales? A ver, antes de ser profesor de ciencias sociales, yo estudié hasta el cuarto año, hice Derecho en la Universidad Libre de Colombia. O sea, cuando yo terminé la secundaria ingresé directamente a estudiar Derecho. Pero el Derecho me decepciona porque yo entro a trabajar en la rama judicial. Y desafortunadamente yo estoy en una época muy crítica para el Poder Judicial, para el problema de la impunidad y para el problema de la corrupción, que es en la época marimbera, que eso va de la década del 70 al 80 más o menos. Eso hace que yo desista de la carrera de Derecho. El poder ver usted dentro de la rama judicial, yo trabajaba en lo penal, trabajaba en el juzgado penal, eso me permitió ver de qué manera el narcotráfico de esa época o lo que era la cuestión esta marimbera de esa época compraba jueces, compraba empleados.
de una descomposición de la que Jaime Pardo siempre denunció y desde que asomó al judicial siempre denunció. Sí, siempre estuvimos haciendo esa denuncia. Fue constante, permanente la denuncia sobre las formas de descomposición que estaban viendo en la rama judicial. Y no solamente era la exigencia de las reivindicaciones gremiales, sino la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra pues, estas formas absurdas de descomposición que se vivían en la carrera misma del derecho. Eso me hizo desistir a mí del derecho. De todas maneras, yo sí tenía una fuerte tendencia, no tanto por las ciencias sociales, yo sí siempre lo tuve claro, sino por la historia. Me interesaba mucho la historia, incluso cuando estudiaba ahí en la Libre, siempre yo era el que daba las discusiones sobre los problemas históricos. A los abogados en esa época, que eran profesores míos, les interesaba era lo jurídico. Y yo molestaba mucho, les fastidiaba, hubo maestros que tiraron siempre a rajarme porque jodía mucho con el problema del contexto histórico. Entonces la norma no puede estar aparte del contexto histórico, yo fui muy persistente en eso, pero no terminé la carrera. No terminé a pesar de que me llamaron a una amnistía para que culminara el cuarto y quinto año y hiciera los preparatorios, no acepté porque yo ya había terminado la licenciatura cuando me llamaron para esa amnistía. Y dije, no, yo no necesito dos carreras para aquí. Si realmente ya me había encarretado con lo de sociales. Las ciencias sociales. Bueno, ¿qué es lo que más recuerda de aquellos tiempos de la universidad? También varias cosas que tienen que ver con el problema. Bueno, yo en primer lugar, lo que ya les había contado, estaba metido por el lado de la zona judicial en la cuestión sindical. Por el otro lado, pertenecía a un grupo político clandestino. No era un grupo político abierto, legal ni nada, entre otras cosas, por eso es casi que me levantan a mí por hacer parte de ese grupo, ¿ya? Exactamente llamada PCC, Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista. Yo hacía parte, yo era militante del PCC-ML y evidentemente operábamos de manera clandestina. Eso no era abierto ni nada, o sea, tenía una militancia y evidentemente nosotros producíamos comunicados al interior de la universidad del PCC-ML. Esos compañeros creo que muy poquito lo supieron. Si habrá unos 2 o 3 que supieron que yo estaba metido en eso porque coincidimos en la misma militancia, sí, no pasó de allí. Pero evidentemente todos los que hacíamos la propaganda del PCCML al interior de la Universidad Distrital éramos nosotros. Que éramos un grupo más o menos como unos 10 estudiantes, estábamos metidos ahí. Entonces teníamos por un lado la cuestión sindical, por el otro lado la cuestión estudiantil y la lucha dentro del movimiento estudiantil. Nosotros sí fuimos partícipes del movimiento estudiantil. La Universidad Distrital tenía unas crisis económicas, financieras peores que las de ahora. Producto de esas luchas es que la universidad hoy en día tiene pues más o menos un presupuesto, no digamos que es el más digno, pero digamos que en ese periodo nosotros sí nos abrogamos el derecho a decir que nos dimos las pelas, uno, para la búsqueda de la sede que cayó ahí en la Macarena. Nosotros estamos pensando en una sede en el Salitre, que se negociara con la gobernación de Cundinamarca, porque eran terrenos de la gobernación de Cundinamarca, pero nunca fue posible. Eso terminó finalmente ahí con la negociación del lote de la Macarena. Yo no conocí, cuando fui estudiante, yo no conocí la sede de la Macarena. Nosotros estudiábamos primero en el Benjamín Herrera, que es una escuela en el barrio aquí 7 de agosto. En el barrio Benjamín Herrera, yendo para el 7 de agosto. Hoy creo que es un puesto de salud, no estoy muy seguro que habrá funcionando ahí. Ahí fue donde comenzamos nosotros prácticamente la carrera. Y luego nos abrieron otra sede más abajo, en San Fernando, en la 68 con 68, calle 68 sí, con carrera 68, en la escuela panamericana se llamaba. Y esa escuela era una crisis, porque esa escuela no era era una escuela que había estado abandonada, se le entrega a la universidad más o menos como que medio la de Cuba, pero eso tiene muchas deficiencias. Si llovía se nos entraba el agua, si estaba uno en el segundo piso era en madera, se desplomaba el techo, ¿cómo se llama? El piso en madera, y evidentemente afectaba el techo del piso de abajo. Eso tenía muchos problemas. Nosotros en la noche se nos iba la luz. O sea, había una serie de inconvenientes. Sí, llovía más adentro que afuera. Había una serie de inconvenientes. Se cerraban los baños porque no había agua. Eso tenía una cantidad de inconvenientes casi que, diría yo, como elementales, ni siquiera decir que es que estamos peleando por una reforma académica. Entonces, eso hace que nos comencemos a organizar el movimiento en la lucha por un mejor presupuesto, en la lucha por la sede, en la lucha por las reivindicaciones primarias, sí, pero también por las fundamentales que implicaba pensarse la universidad en esa época. Pero evidentemente eso fue desastroso porque la universidad pasó por una serie la represión, la constante represión pasó por una serie de cierres
hasta que hubo un cierre definitivo que duró casi alrededor de los 2 años, que era cuando nosotros estábamos culminando la licenciatura. Nos tuvieron cerrado como para haber desertado. Hubo compañeros que desertaron, nosotros sí culminamos, o sea, nos aguantamos ahí y terminamos La carrera. la carrera. Excelente. Bueno, ¿qué le disgustaba en aquel tiempo, principalmente en la universidad? Había varios problemas. Bueno, ya señalé algunos, que es el Sí. financiero. Ese financiero tenía unas repercusiones que después del cierre, o sea, cuando la vuelven a reabrir, ya mejoran las condiciones, que eran las formas de contratación de los docentes. No eran docentes de planta, eran catedráticos. Parecido a lo de ahora también tenemos un gran número de docentes ocasionales que Sí, llamamos sí, y sí. de Por cátedra, horas. correcto, por horas, Sí. que evidentemente eso afecta a los procesos porque no hay una continuidad, no hay una permanencia, eso tiene que ver con... Esa es una parte que era muy, muy complicada. La otra parte es lo que todavía tiene la universidad, esa enfermedad que tiene, es una enfermedad que tiene un cáncer que la come por dentro, que es el problema de cómo algunos grupos se apoderan del poder dentro de la universidad. Sí, Y eso evidentemente están ligados con elementos de corrupción, con elementos de... es decir, no es nada sano para la universidad que exista eso. Esa incidencia procede desde el Consejo Municipal o Consejo Distrital. Entonces tenemos una incidencia del Consejo Distrital en términos de politiquería sobre la universidad que no permite funcionar la universidad como debe ser. Es decir, la universidad no ha tenido un proceso real de autonomía desde su fundación a la fecha. Yo, es una apreciación personal mía, algunos maestros tienen que sí es autónoma, digo, no ha tenido un real proceso de autonomía, es decir, no ha podido autogobernarse por sí sola, sino siempre ha tenido como una relación de dependencia con externo y con algunas personas o algunos grupos que manejan toda la relación al interior de la universidad. Digamos, ese era uno de los elementos que más dificultades tenía. Y el otro elemento en el que tuvimos nosotros dificultades es que evidentemente la licenciatura nuestra sí tuvo un énfasis en historia. El mínimo era geografía, entonces nosotros no teníamos casi formación geográfica. Tuvimos 2 maestros excelentes en geografía. Uy, se la coló la batería, hermano. Ahora seguimos en pero no, todavía le queda. ¿Cuánto le queda? 15%. Ah, no, todavía le queda. ¿Sí? Sí, Tuvimos 2 maestros, bueno, Enrique Serna fue uno de ellos que evidentemente sí nos colocó en una situación. Enrique Serna fue formado en la escuela, bueno, el otro maestro es que no me acuerdo bien cómo se llamaba, Jorge, pero no me acuerdo el apellido. Él tenía una formación, una incidencia de un geógrafo marxista brasilero. Y entonces él más o menos nos dio como las primeras bases del problema de lo geográfico, y Serna era seguidor de Ernesto Bull. No sé si han escuchado a Ernesto Bull, si no han estudiado, no creo que todavía No, lo hayan todavía estudiado. no, pero sí he evidentemente sí, Ernesto Bull tiene una incidencia sobre Serna, y Serna nos conduce por el camino del pensamiento del maestro Bull. Posteriormente conocimos a Bull y todo esto, pero digamos que... Y entonces había un déficit en cuanto a geografía, pero había una riqueza en cuanto a historia. Y la formación y el énfasis sí era en historia, porque es que en un principio la licenciatura parece ser, no podría decirlo a ciencia cierta, pero sí estaba enfocada más en una licenciatura en historia o en una carrera de historia que en una carrera de sociales. Parece ser que es que eso lo tienen que acomodar a la licenciatura, cuando evidentemente no aprueban lo de la carrera de historia, entonces hacen la acomodación a lo de sociales, pero con una absoluta debilidad en ¿cómo llaman? En el aspecto geográfico. Con la fortaleza también, o sea, débil, pero fuerte, digamos, en los 2 maestros que nos formaron. Sí. Listo. Bueno, pues usted ahorita nos hablaba un poquito de que hubo 2 años de recesión en los cuales usted no estuvo pues estudiando, pero sí en la lucha por la universidad. Claro, sosteniendo desde afuera todo el problema de la reapertura de la universidad. Exacto. ¿En algún momento pensó usted en desertar de la carrera? En ningún momento, desde que entré en ningún momento. La lucha sí fue constante por sostenerme ahí, por culminar la carrera, pero por defender también el contexto de lo que debe ser la educación pública, es decir, cómo lograr defender no solamente la carrera, sino el contexto bueno, que había que hacer unas reformas educativas, como todo ese elemento que va construyendo uno ahí en la universidad, que hay que hacer los cambios en la educación, etcétera, etcétera. Bueno, profe, después de la graduación, ¿qué otros estudios realizó? ¿En qué se especializó usted? A ver, yo hice una especialización en educación para la cultura, eso fue en la Universidad Antonio Nariño. Esa especialización la hice porque yo era profesor de la Universidad Antonio Nariño, estaba trabajando de docente catedrático en Antonio Nariño, y nos abrieron la opción a los catedráticos pues había varias especializaciones, pero la que más me llamó fue esta de educación para la cultura.
porque yo siempre he tenido también como una ligación ahí con el problema de la cultura. Y la otra es la maestría en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital, de la MISI que llaman ahora, la Universidad Distrital, que ahí pues también tuve un proceso de complementariedad en la formación. En las ciencias sociales. Ya era más desde la perspectiva no de la docencia, sino de la perspectiva de la ¿cómo se llama?, de la investigación social. Un enfoque más social. Sí, correcto, un enfoque más en lo investigativo que en lo pedagógico. Bueno, ¿por qué esas dos especializaciones? ¿Por qué ese interés por lo social y por lo cultural? Lo cultural, como te decía, yo siempre tuve un interés porque paradójicamente desde la secundaria, cuando estamos organizamos, pues digamos, esta parte del consejo, lo que les comentaba del consejo estudiantil clandestino, de las organizaciones estudiantiles de secundaria, que van a dar origen después eso va a dar origen históricamente a lo que son hoy en día las organizaciones de secundaria. Nosotros hacíamos trabajo de teatro, y música, básicamente, fundamentalmente, es decir, canción. Yo alcancé a acompañar en guitarra. Después afortunadamente dejé la guitarra, ahora estoy nuevamente que la retomo, pero yo acompañaba a un combo que teníamos de compañeros que ellos sí tocaban y cantaban, pero era canción protesta, todo lo de la década del 60. Sí. O sea, está Mercedes Sosa, a nosotros nos dolió mucho la muerte, el asesinato de Víctor Jara, porque nosotros éramos seguidores de Víctor Jara, se cantaban las canciones de Víctor Jara. Violeta Parra, pues todo ese boom de música que hay de protesta política, social, revolucionaria de esa época, y nosotros hacíamos parte del proceso. Cuando les contaba lo de la alfabetización, era meter la música, era una de las vainas que nosotros metíamos, lo de música, y metíamos lo de teatro también. Nosotros hicimos teatro en la secundaria, pero también yo alcancé a hacer teatro ahí en la Universidad Distrital. Es decir, hay una incidencia sobre el elemento de la cultura. Me ha llamado mucho la atención siempre el problema del carnaval. Sobre eso pues también ya he hecho investigación, pero en una época no he hecho investigación. Me llamaba la atención en términos de las transformaciones que implica el carnaval, es decir, de las transgresiones que produce el carnaval. Cercano tenía el de Pasto, miraba un poquito el de Barranquilla, pero nunca tuve la opción de estar en el de Barranquilla, y finalmente el otro carnaval que conocí fue el de Río Sucio, en Caldas. Entonces eso me permite tener una mirada crítica sobre el problema de la cultura. Por eso fue la tendencia cuando nos ofrece la Universidad Antonio Nariño, la universidad nos ofrece, bueno, escojan a ver qué especialización pueden tomar, y es que era el 50% lo que nos financiaban, que era harto en términos presupuestales. Sí, claro. Entonces, porque además ellos necesitaban cualificar a los maestros. Y entonces evidentemente cuando yo escojo, pues esa fue la que más se apropiaba a lo que pensaba. Lo de investigación, porque siempre he tenido la inquietud sobre la investigación. A pesar de que la formación, como te decía, la formación nuestra fuerte fue en historia, eso no implicó de que nosotros no miráramos lo social. Pues de hecho lo histórico nos conduce a lo social. O sea, todo lo social no se puede explicar si no tiene un contexto histórico. Exactamente. Y evidentemente, digamos, por ese camino es que me llama la atención la investigación social, y me llama la atención en el contexto de lo interdisciplinar, porque es que con eso hay un problema, un malentendido por parte de algunos docentes que creen que lo interdisciplinar es abandonar las disciplinas. No, lo interdisciplinar es cuando usted tiene una formación disciplinar y a partir de esa formación disciplinar establece en investigación, únicamente cuando usted investiga, establece nexos con otras disciplinas, entra en diálogo con otras disciplinas. Entonces, cuando uno está haciendo ubicación de contextos históricos, uno entra en diálogo con la sociología, con la politología, con la antropología, con la arqueología. Es decir, hay una serie de ramas. A propósito de Freud, entra uno con todo el problema del psicoanálisis, porque evidentemente en ese contexto, entonces ahí está el contexto de lo interdisciplinario, y hay una psicoanálisis social, hay que hacerle. Sí, correcto, psicología profunda, que se denomina. Exacto. Bueno, profe, si no era docente de sociales, ¿qué otra carrera le hubiese gustado ya estudiar? La explicación que di, pero nunca quise culminar derecho, ni quise terminar derecho, ni me gustó el derecho. El derecho para sociales fue que seguí. Sí. Bueno, profe, ¿en qué otra área del conocimiento profundizó usted? No, ahí sí comienzo a profundizar. Vean, lo primero, de pronto eso no lo comenté en una pregunta que ustedes me hicieron, es con las debilidades de la universidad. Una de las grandes debilidades fue en la formación pedagógica, entre otras cosas, porque estaba centrada en lo psicológico. Es decir, era mucho más
Lo pedagógico, ¿cómo se miraba? Desde lo psicopedagógico, ¿verdad? Sí. Y yo entré en choque con lo psicopedagógico, porque eran todas las teorías de lo psicológico. Y me aproximé mucho más a las teorías sociológicas de Durkheim sobre el problema de la educación, cómo explicar la educación desde allí. Y evidentemente me meto más en el mundo de lo sociológico para entender la educación. Pero esa formación no la tuve al interior de la universidad, la tuve por fuera de la universidad. Y evidentemente es todas las preocupaciones que comienzo a tener sobre el problema de la pedagogía. Eso me lleva en el ejercicio de la docencia, porque ya me había salido del Poder Judicial y estaba en la docencia, está en el campo de la docencia. Me lleva al campo de la docencia y en el campo de la docencia me lleva al movimiento pedagógico nacional. Y evidentemente me lleva al movimiento pedagógico nacional en la medida en que en el colegio donde yo enseñaba comienzo a hacer transformaciones que contradicen la política de la institución, me confronto con los directivos, claro que era una institución oficial, no era privada. Cuando sea privada me hubieran sacado de par de aviones, pero en lo oficial uno puede dar la pelea. Sí, esa es una de las grandes ventajas que todavía se dan. Todavía existe, si todavía el maestro entra, pero puede dar las peleas al interior. Yo me di esas peleas al interior de la institución y evidentemente con los chicos y las chicas empezamos a mirar el problema de contextualizar de cómo trabajar con los estudiantes en una perspectiva nueva. La perspectiva nueva que se proponía era una nueva forma de la enseñanza de las ciencias sociales. Estaba el boom de la integración de las ciencias sociales, estamos hablando de la década del 80, y evidentemente esa integración de las ciencias sociales la hago yo a partir de lo que vuelvo a comentar acá, contexto histórico. Era trabajar con los chicos y las chicas toda la cuestión histórica y cómo hacer la deconstrucción histórica, cómo lograr que ellos elaboraran, indagaran, experimentaran, confrontaran, aplicaran cosas artísticas, es decir, que las expresiones no eran simplemente llenar cuadernos ni nada de eso, sino las actividades, por ejemplo, todas las actividades las hacía en aula clase, no les dejaba actividad a los chicos por fuera porque yo sé que no las hacían. Los chicos trabajaban en el aula y producían de una manera interesante, pero eso generó problemas para ellos y para mí en la institución educativa, porque sí se confrontó, pues, digamos, con lo que la institución pensaba. Entonces, digamos que evidentemente el explorar todo el pensamiento pedagógico, ahí es cuando yo comienzo a replantear, por un lado, mi posición política en términos de la procedencia que tenía por el lado del Partido Comunista Marxista-Leninista. Creamos un grupo de discusión nuevamente. Yo siempre casi he trabajado siempre como en grupitos de discusión, círculo de activistas marxistas. Comenzamos a hacer toda una revisión de lo que estábamos pensando políticamente, nos aproximamos a Gramsci, con Gramsci nos aproximamos un poco a mirar el trotskismo, a pesar de que en las confrontaciones, digamos, históricas del PSCML con el trotskismo aquí en Colombia eran tremendamente espantosas. Era, mejor dicho, peor que ser burgués y proletario. Igual con el Partido Comunista Común y Corriente, eso no, que era lo que no admitían cuando les contaban lo de la zona judicial, era eso. La confrontación con Jaime era esa. Él pertenecía al partido, yo pertenecía al otro partido, y eran las peleas que teníamos, pero nosotros nos tratábamos, o sea, como amistad no lo hicimos. No nos afectó. No. Bueno, entonces toda esa revisión me lleva a conducir el problema de la revisión también del pensamiento en la educación. Y ahí es cuando me aproximo a estudiar a Freire y comienzo a mirar, pues, como todo la pedagogía de la liberación, pero también no solamente me quedo mirando la pedagogía, sino a mirar lo de la filosofía americana, latinoamericana. Comienzo a profundizar ahí cuando descubro que ese cura Ortega era ¿cómo se llama? De la teología de la liberación, porque comienzo a estudiar la teología de la liberación, no para ser teólogo de la liberación ni nada, sino para contextualizarla, porque estaba evidentemente la dogmatización que produce el sectarismo en un grupo político es tremendamente espantosa, y liberarse implica necesariamente salirse por esas vías. Eso me lleva a mí a comenzar a pensar la pedagogía y a aproximarme al movimiento pedagógico. Yo trabajo en un colegio en Cundinamarca y termino siendo uno de los representantes al movimiento pedagógico por Cundinamarca. Participo en los congresos, 3 congresos pedagógicos nacionales que hace la Federación Colombiana de Educadores. Digamos que ahí en Cundinamarca tengo una incidencia y en el lugar de trabajo donde estoy tengo una incidencia que desafortunadamente no es tan provechosa y rica como hubiéramos querido, porque con la Constitución del 91, la Ley 115, que es producto de la Constitución del 91, absorbe la propuesta del movimiento pedagógico. Y entonces el movimiento pedagógico sí continúa ahí, pero digamos que queda como en stand-by, digo yo, quedamos ahí como estancados. Sí. Bueno, profe. Lugares en los cuales usted ha ejercido su carrera. ¿Qué lugares? Bueno, ya había hablado de la básica, la media, y alfabetización, pero mire que eso fue antes de la carrera.
Todo el eso proceso de fue alfabetización. Y la otra, fuerte en la formación de formadores, en dos escenarios distintos. Un primer escenario tiene que ver con el problema, cuando estoy hablando del 90, recuerden que en esa década del 90, o sea, cuando comienzo a hacer toda la recapitulación y todo el proceso de reconfiguración del pensamiento, y me aparto del PCCML, me independizo, me libero, comienzo a generar todo un proceso de discusión, viene todo el proceso de Barco con... Bueno, yo asistí en parte, porque lo hice con Jaime Pardo, al proceso de... todo el proceso que fue en Casa Verde, los diálogos de la Uribe. Diálogos de la Uribe que se hace con las FARC. Yo tengo esa anécdota, yo conocí ahí a las FARC, la conocí de manera directa, eran guerrilleros, con armas, no con armas de alto calibre, sino con fierros, como decíamos en esa época, con fierros, que llegaron en mula, que se desplazaban en mula, que tenían unas condiciones, bueno, máximo que utilizaran un campero. Cuando yo llego ahí a la Uribe Meta, uno comienza a mirar que evidentemente hay un movimiento insurgente que tiene una propuesta política, que evidentemente en el fondo la propuesta económica de las FARC no era una cosa del otro mundo, era una reforma agraria, no es una cosa de decir, uy, es que van a montar el comunismo y hacer, no, que carreta, no comunidad. Y los invito a que ustedes revisen más adelante los documentos en donde está lo que fue la fundación, el documento que funda las FARC, más las conferencias que la han cambiado, y van a encontrar que en la propuesta económica, en la política de pronto sí es muy revolucionaria, pero en la propuesta económica es la misma del sistema capitalista, no se sale del marco del capitalismo, no hay una propuesta radicalmente revolucionaria, como decir, no bruto. Eso yo lo descubrí ahí en la Uribe, cuando nos sentamos a mirar el problema. Y evidentemente recuerden que ahí hay una apertura muy interesante, que es el problema de cómo vamos a mirarnos en términos de lo político, y si se producen una reforma, si hay un avance en la salida política al conflicto. Belisario no hizo campaña con eso, él es en el discurso presidencial que reconoce a la insurgencia como un actor político contrario a lo que venía de Turbay, que decían que éramos unos bandoleros, bueno, parecido a lo que pasó ahorita con Álvaro Uribe, que éramos unos criminales, unos terroristas, bueno, toda la estigmatización no solamente contra las FARC y los grupos insurgentes, sino contra cualquier ciudadano que se opusiera al régimen de Turbay. El estatuto de seguridad es tremendamente espantoso. Recuerden, García Márquez le toca irse, porque si no se va lo matan. Tengo entendido que él también hizo una desaparición de estudiantes. Claro, no, de eso, no solamente estudiantes, de trabajadores, de docentes. El índice de desaparecidos en Colombia bueno, los primeros desaparecidos de los que tienen noticia arrancan con el régimen del paro cívico del 78, con López Michelsen, y se intensifican con Turbay. Ambos son liberales. O sea que no es que el liberalismo, no nada, ambos son liberales, pero evidentemente producen lo que se producía en las dictaduras. Sí. Las detenciones arbitrarias, el proceso de las torturas, la desaparición forzada, los desplazamientos, los refugiados, los inmigrantes. Bueno, es una cuestión espantosa lo que sucede, porque sí, evidentemente es una cosa, la cacería de brujas, como se decía, o sea, el primero que iban encontrando, así usted no tuviera nada que ver, consecuencia de todo lo que va a pasar en el palacio con toda la gente que desaparece, que creían que eran guerrilleros y no eran, o sea, pues todo el mundo para ellos es guerrillero. Correcto, entonces es un problema grave. Pero en este proceso que te estoy diciendo de Belisario hay una cosa muy interesante, y es que sí se produce una reforma a la Constitución del 86. ¿Cuál es? Antes el alcalde y el gobernador era designado por el presidente. O sea, el presidente le decía al gobernador de Cundinamarca, en el municipio de Funza usted me coloca a fulano de tal de alcalde, ¿ya? Y él designaba al gobernador. Y si el gobernador no le hacía caso, pues salía de gobernador. O sea, era una dependencia directa del Ejecutivo. Y evidentemente esa dependencia se rompió en esos pactos de la Uribe. ¿Por qué rompió? Porque Belisario sacó un decreto presidencial en el cual reforma, bueno, un decreto ley que posteriormente fue avalado por la Corte Suprema de Justicia, no había Corte Constitucional, fue avalado por la Corte Suprema de Justicia en términos de convocar a elección popular de gobernadores y alcaldes, que ahí es donde comienza la masacre contra la Unión Patriótica. Bueno, ese es un punto de la reforma. El otro es que garantiza la creación de un partido político con personería jurídica para que dé salida al conflicto armado. Y ahí recordemos que el que entra a presidir esto, porque estaba la discusión entre Jacobo Arenas espera, se me olvidó cómo llamaba, el Rojas Puyo o Jaime Pardo. Evidentemente queda Jaime Pardo de presidente de la Unión Patriótica. Y Pardo me arrastra a mí en el proceso de constitución de la Unión Patriótica. Yo hice parte, digamos, ahí de proceso, pero más por el lazo de amigos que teníamos
que abiertamente por un problema ideológico, no, porque yo no había entrado a militar al Partido Comunista de Colombia, venía del otro partido, pero no quería meterme en otro. El otro partido. Sí, correcto, en otra estructura dogmática no me quería meter. Pero sí estuve en todo el proceso de acompañamiento con Pardo hasta que lo asesinan. Eso finalmente va a terminar, bueno, viene el gobierno de Barco, pero el gobierno de Barco no hace campaña tampoco por la paz, y en el discurso presidencial dice que va a hacer la paz, pero sí hace la negociación con el M-19. Logra hacer negociación con el M-19 y con el M-19 logran firmar un acuerdo, hay un proceso de dejación de armas, no entrega de armas, dejación de armas. La entrega de armas implica que yo me venzo y listo, y pues lo que sea, porque no hay nada más que hacer. La dejación de armas implica que yo dejo las armas, pero soy un actor político que va a continuar en la lucha, no me desmovilizo, sino por el contrario, continúo movilizado, pero no me movilizo en términos de estructura militar, sino en estructura política. Y se crea la Alianza Democrática M-19. Coincide esto con una solicitud que hacen los estudiantes de una reforma a la Constitución política, a la Constitución del 86, que la Corte Suprema de Justicia es muy revolucionaria, da un golpe de Estado, porque eso es un golpe de Estado, y no convoca una reforma constitucional, sino una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué significaba? Reducir el Congreso en ese momento, paralizar el Congreso, crear un congresito para que no se dé un golpe de Estado tan abierto, pero crea un congresito que sigue operando como congresito, pero aparece la Asamblea Nacional, en la que tiene una fuerte incidencia el M-19, que va a aparecer la Constitución del 91. ¿Todo esto con qué tiene que ver? Con el siguiente paso que yo doy, porque eso más adelante significó un proceso de reinserción del M-19, pero no solamente del M-19. Recuerden que posterior al M-19 viene el Ejército Popular de Liberación, que era el brazo armado del Partido Comunista Marxista-Leninista al que yo pertenecí y que yo conocí mucha de la gente que estaba allí. Incluso a mí me dijeron que hiciera el proceso de reinserción. Dije, no, ya no estoy militando, y yo cómo voy a reinsertar en lo que estoy militando, porque todos los del PCCML se reinsertaron con el EPL. Y se creó el movimiento Esperanza, Paz y Libertad, pero yo ya estaba más estaba en la Unión Patriótica. Pero sin embargo yo acompañé, digamos, también como esa parte del proceso. Viene el proceso de desmovilización, dejación de armas del Quintín Lame. Quintín Lame es una fracción que nace de las FARC prácticamente, o se constituye con indígenas que combatieron en las FARC, pero ya con movimiento indigenista, o sea, con característica propia de indígenas. Y como Quintín Lame fue el máximo representante del siglo XX de los indígenas, por las luchas que dio, por la lucha por la recuperación de tierras, por la dignidad de los indígenas, por los derechos, etcétera. Y evidentemente el Quintín Lame también entra en ese proceso. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era otro grupo procedente de un sector del trotskismo que estaba alzado en armas, también procede a dejar armas. Bueno, ahí hay un proceso muy interesante, la corriente de renovación socialista. Recuerden que esto es una disidencia del ELN, y entonces ahí hay un proceso grande de reinserción con unos sectores de la insurgencia. Eso hace que se cree un programa que se llama Programa Nacional para la Reinserción, que depende directamente de Presidencia de la República. Ahí yo tengo una incidencia como docente. Yo entro a ser parte de un equipo de trabajo que va a crear el Bachillerato de Convivencia Pacífica y que va a operamos en alrededor de unos 79 municipios, todos en el marco del conflicto, ninguno por fuera del conflicto, pero con los reinsertados, ¿de dónde? Del EPL, del M-19, del Quintín Lame, del PRT, de todos los grupos. Y vamos a las... Entonces yo tuve ahí un proceso de incidencia de formación con los docentes, porque la propuesta era pensarse integralmente la educación para estos grupos, y nos inventamos una vaina posterior a que la pedagógica hizo un buen intento de tratar de hacer eso. Nosotros nos inventamos una cosa distinta a la de la pedagógica, que era innovadora, y era sacar el bachillerato de las personas en 4 ciclos. De ahí sacan todo lo que ahora se conoce como educación por ciclos. O sea, manipularon ese decreto. Ese decreto era especial para la gente que estaba alzada en armas, pero era una gente que tenía formación política. O sea, el campesino que yo conocí en Córdoba, en Sucre, en Bolívar, en La Guajira, en las partes donde estuve, en Huila, en Santander, el norte de Santander, en Boyacá, en Cundinamarca, todos esos campesinados que yo conocí, que eran el campesinado que estaba alzado en armas, que eran los reinsertados o los familiares de los reinsertados, e incluso ahí entró comunidad que no era reinsertada, pero sí aprovechó para ganarse el bachillerato. Evidentemente era que tenía una formación política.
pero no tenía una formación académica. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos como propuesta? Reconocer Paul Freire, aplicamos, quieras o no, aplicamos a Paul Freire, reconocer los saberes previos que ellos tienen y cómo valíamos esos saberes, desde las matemáticas, desde la biología, o bueno, desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, desde la ética, desde la formación política, cómo valíamos esos saberes. Decir que el maestro, y fue muy duro con los maestros porque el maestro estaba formado para otra cosa. O sea, para la famosa reproducción. Yo voy, dicto clase y ustedes me ponen atención. No, nosotros estamos diciendo, vea maestro, usted lo que tiene que hacer es cómo a partir de la realidad social que ellos tienen, de lo que ellos saben hacer, pensar, etcétera. Y eso fue un proceso muy duro de formación con los maestros. Y es cierto, yo recorrí más o menos unos 89 municipios, creo que fue, en trabajo con docentes. O sea, yo trabajaba con docentes, pero tenemos una parte de trabajo con docentes y otro tenemos una parte, es la parte más interesante, digo yo, que he tenido, porque trabajamos con los docentes en un momento, pero en otro momento trabajamos con docentes y los estudiantes que eran del programa de reinserción. Y entonces se armaron unas discusiones muy interesantes, porque los estudiantes, a pesar de que no eran titulados en bachillerato, sí le planteaban discusiones. Yo encontré muchas partes donde los maestros quedaban desarmados cuando llegaban estos locos y le decían, profe, es que hay que meter en la formación política, eso de cívica que llaman ustedes, no, hay que meter todo el derecho internacional humanitario, que es esa vaina que nos estamos aquí mirando el derecho. Y eso era cierto, había que meter el derecho internacional humanitario para estudiarlo desde una perspectiva no jurídica, pero sí de las necesidades de la población. Porque a la gente está el crecimiento de las autodefensas, de los paramilitares, entonces están viéndose amenazados, están viendo que sí había una violación del derecho internacional humanitario por parte del Estado. Entonces, todas esas vainas eran muy interesantes. Pero la discusión entre docentes y comunidad, eso para mí fue muy enriquecedor. O sea, una cosa bien interesante que no logramos sistematizar, porque desafortunadamente llegó un momento en que el Estado acabó con el programa. Y hasta aquí llegó el programa, ya se titularon, ya no me acuerdo ni cuánto fue que titulamos, sacó una cantidad de bachilleres en todo el país de convivencia pacífica. 4 ciclos implicaba hacerlo en prácticamente 2 años. Yo estoy en 2 años acá el bachillerato. Ellos hicieron, yo los puse a hacer el ejercicio, bueno, yo no, el equipo, los pusimos a hacer en el equipo el ejercicio de alfabetización que me enseñaron a mí cuando era... Pero ya era una réplica mucho más pulida, ya claro, con más contenido, más sentido. Los estudiantes del bachillerato, o sea, los reinsertados, sí, tenían la obligación de alfabetizar personas. Y entonces eso era una reproducción de alfabetización, o sea, no impactaba solamente a los que nosotros titulábamos, sino que él tenía que ir a trabajar con la comunidad. Y, sí, bueno, y el combatiente, sí se lo decíamos de frente, hermano, usted tiene que reponer todo el daño que ocasionó con la guerra, tiene que reponerlo, hermano, con trabajo en comunidad, que eso era muy interesante. ¿Qué es trabajo en comunidad? Alfabetizar a las personas que no tienen alfabetización. Desafortunadamente lo que les estoy contando no alcanzó a dársele continuidad, si no se hubiera hecho un proceso de alfabetización bien interesante en Colombia, pero sí, eso quedó frustrado ahí. Ese, digamos, es una de las cosas mucho más interesantes. Y después sí viene todo el proceso con la Universidad de Cundinamarca y con la Universidad Distrital. Igual trabajé con la Universidad Libre, en la Universidad Libre también tengo un chasco, porque teníamos una propuesta bien interesante en la Facultad de Educación, pero desafortunadamente eso fue para el 94, 95 más o menos, no les voy a mentir, nos echaron a todos, hasta el portero. De la Facultad de Educación, del decano para abajo a todos. ¿Y por qué pasó eso? Porque eso se lo tomó la extrema derecha y así de frente sacaron al decano. Pues a mí no me dolió nada porque yo trabajaba con la Universidad de Cundinamarca. Sí, sí. Pero los que sí estaban de planta ahí sí fue durísimo. Yo era catedrático, yo era medio tiempo, ni siquiera catedrático, yo era medio tiempo de ahí de la Libre. Y sin embargo a mí pues dije, pues qué madre, ya nos echaron ya que ahí colocamos la demanda, no logramos ganarla nunca. Creo que fue un mal abogado que colocamos, pero sí se hubiera podido haber ganado. Desafortunadamente perdió esa lucha. Y ya a la Universidad Distrital, ya cuando llego a la Universidad Distrital, ya vengo con un acumulado distinto, es decir, retorno a la universidad ya no como estudiante, pues ya había sido estudiante nuevamente en la maestría, pero ya no retorno como estudiante, sino ya entro como docente. Como docente. Super. A formar educadores. Sí. Bueno, profe, en toda esta experiencia y en todo esto que usted nos ha contado, ¿qué diferencias encuentra usted en la enseñanza a niños, jóvenes y adultos? Bastantes, pero bastantes. Bastantes. Con los niños hay una riqueza grandísima, que es la forma como los niños... Yo he logrado hacer este análisis, pues no sé cómo estará ahorita la situación, porque yo sí realmente estoy hablando del 80, y estamos en el 2014, mucho tiempo. Claro.
En la década del 80 trabajé con niños, yo decía en esa época había una riqueza muy grande, es que los niños preguntan mucho, los niños son muy inquietos, Todavía. los niños indagan, los niños, si usted se quiere, se prenden al científico, todo les llama la atención, todo es curiosidad, pero si usted en el aula de clase no explota eso, pues no hay nada. Con los chicos de cuarto, quinto y sexto, es interesantísimo hacer un trabajo en términos de creatividad, porque evidentemente uno sí los pone a andar y ellos sí crean. O sea, es decir, se desenvuelven muy fácilmente. Con los adolescentes mucha dificultad porque es que están en una fase muy complicada. Como digo yo, adolescente, ¿qué quiere decir? Pues que adolece de todo, y entonces no saben nada de qué es lo que quieren, ustedes pasan por la adolescencia, yo igual también pasé por la adolescencia, una situación crítica para uno. Y evidentemente es complicado el trabajo porque no solamente está el problema, porque la rebeldía no es que sea natural, no, la rebeldía también se alimenta, pero evidentemente se alimenta desde distintas perspectivas, no es de una sola forma de ver la rebeldía, sino hay distintas formas de ser rebelde, y los chicos en esa así se oponen mucho. Pero con los niños usted hace todo el trabajo creativo que se le dé la gana y le va bien. O sea, vamos a inventar esta cosa, vamos a hacer tal otra cosa. Yo recuerdo con unos chicos, estamos cerca, ¿cómo se llama? A una carrilera, aquí al tren, a una carrilera del tren. Traigo la anécdota por lo siguiente, porque los ponía a construir, cuando entramos a mirar las comunidades indígenas, el propósito mío era demostrar que las comunidades indígenas tenían un desarrollo técnico, una tecnología aplicada en una serie de cosas, y que lo que se dio fue una invasión y es muy complicado para trabajar con los chinos. Y entonces yo los ponía a hacer que construyeran las armas de los indígenas y las herramientas. Y entonces sacaban cosas de las piedras, pero ellos no descubrieron que era una piedra especial la que servía para hacer las armas, sino descubrieron que las piedras las sacaban porque lo dije un chiquito de esos, profe, es que eso se saca el ferrocarril. Y yo así, ¿cómo no? Y entonces los chinos me mueven, un chino, me acuerdo que lo echaron del colegio y yo tuve una pelea para defenderlo y no lo pude sostener. No te estoy mintiendo, hermano, se inventó, hermano, el sistema solar, desbarató un carro que él tenía de pilas, hermano, con el motor del carro de pilas hizo que una vaina que armó del sistema solar se le moviera, hermano. Creativo del carajo, y lo echaron del colegio porque era un vago. El chino era un creativo del hijo de madre, eso es una cantidad, o sea, hay unas dificultades tremendas, pero era un niño. Había otro chino que trabajaba la plastilina de una manera espectacular, que también lo reprimían porque la pasaban en la clase volviendo con la plastilina. Ese sí que terminó siendo de esos que hacen muñecos en plastilina. Sí. Ese sí terminó eso, yo me acuerdo. ¿Artista plástico? Sí, terminó siendo artista plástico. Sí. Entonces uno ahí ve que hay una riqueza con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes muy complicado. Y con los jóvenes sí ya entra otro proceso distinto. Estoy hablando aquí, digamos, los chicos que van de séptimo a casi noveno, no podría meter todo, séptimo y octavo. Tienen una serie de complicaciones, uno porque no les gusta la música que les dicen que deben desarrollar, o porque no les gusta el teatro, o porque no les gusta pintar, o porque no les gusta dibujar, no les gusta nada. Entonces hay como unas dificultades, hay como unos elementos difíciles para desarrollar con ellos, porque a todos se oponen. Todo les parece horrible. Hagamos un noticiero, no joda, ¿para qué? Hagamos una película, no, ¿para qué vamos a hacer una película? Todo es no, o sea, es una cosa bien complicada. Con los jóvenes sí viene todo el proceso interesante, y lo digo porque es que con ellos sí se pudo trabajar eso. Hagamos teatro, hagamos caricatura, hicimos teatro de Praga con unos chicos, hicimos videos caseros, pero no con lo que hay hoy en día, que podemos grabar con un celular, ¿no? En esa época tocaba conseguir la cámara prestada, tocaba el problema del audio, pero se hicieron cosas buenas en términos de construcción. Entonces implicaba hacer el libreto, el diseño, la construcción, la reflexión. Es muy interesante. Por ejemplo, nosotros recreamos, yo recuerdo en un año recreamos la masacre de las bananeras a partir de García Márquez. O sea, recurriendo a la literatura, pero ellos lo teatralizaron. Y evidentemente eso se hizo toda la teatralización. Creo que ya no se olvidó nunca que era la masacre de las bananeras. Porque yo también trabajé sobre ese punto, el problema de las masacres, las desapariciones. Todo el proceso de enseñanza estuvo muy relacionado con eso, con la formación que debe tenerse en torno al problema del conflicto. Entonces digamos que ahí hay unas diferencias. Y con los adultos vuelven uno nuevamente a tener ciertas dificultades. Y tengo dos elementos para señalar con los adultos. Con el adulto, increíblemente, que dice uno es analfabeta, hay que alfabetizarlo,
es mucho más rico trabajar, porque está abierto, y no sé por qué razón, a dejarse educar. Y entonces contribuye en el proceso de una manera increíble. Entonces es abierto completamente, es decir, está en el interés para niños chiquitos, Sí. los adultos que no han pasado por la escuela. Ahora, los que han pasado por la escuela sí tienen dificultades, sobre todo los maestros adultos. Es complicadísimo trabajar con maestros en los procesos de formación que tuve, de lo que les contaba esa experiencia. Yo tuve mucha pelea con los maestros, porque era muy duro. Mire, el maestro no podía concebir de que yo, pero ¿cómo le reconozco a usted sus saberes si usted no es profesional ni es nada? No, para ellos el estudiante era nadie. No es nadie, hermano, es una persona que tiene un saber acumulado y que hay que reconocerse. Entonces, transformar las mentes de los maestros formados es muy complicado, porque le genera a uno conflictos con el mismo maestro. El mismo maestro es A cerrarse. a cerrarse, no, es lo que él sabe y nadie sabe mejor que lo que él sabe, y la forma de enseñar de él es esa y no la puede cambiar, no son dados a la transformación. Mientras los adultos que son en procesos de alfabetización o para sacarlos de bachiller, como me pasó con esta experiencia, ellos sí facilitan todo, es decir, todo, claro, profe, vamos a ir a alfabetizar, hermano, pero es que no es que le enseñe a... sino exacto, ¿cómo se llama? El abecedario, no se trata de eso, es que le enseñen la realidad, y a partir de la realidad comienzan a pintarla, a dibujarla, a representarla, a contarla, a narrarla, y que aprendan la letra a partir de ahí, no aprendan primero la letra y luego escriban, porque es que es una dificultad, no, aprendan la letra a partir de ahí, pero eso es muy duro, pero es bien interesante. O sea, la experiencia con los adultos es bien interesante, y con el adulto mayor es mucho más interesante en lo que yo he podido medir, porque el adulto mayor pues, es un sabio, hermano. Sí. Entonces con ese sabio, ¿usted qué hace? Aprende del sabio y es un proceso mutuo de aprendizaje. Es un proceso mutuo de aprendizaje. Es una retroalimentación. Correcto, es una retroalimentación constante. Listo. Bueno, profe, ¿qué fortalezas y debilidades tiene la educación profesional que usted vea actualmente? ¿De los licenciados? Sí. A ver, yo veo más debilidades que fortalezas, yo veo mucha complicación. Bueno, primero eso lo marco yo en un contexto muy preocupante que yo tengo desde el 2000. O sea, este siglo, todo este siglo, los 14 años que llevamos de este siglo, es una tragedia para la educación, digo yo, en términos de varias cosas. Uno, hay un problema de desprofesionalización de la docencia. ¿Qué quiere decir desprofesionalizar la docencia? Significa que con el nuevo estatuto, ¿y por qué hablo del 2000? Porque es que el 2000 va a crear un nuevo estatuto. Hay un acto legislativo que el actual presidente, en esa época ministro de Hacienda, en complot con el presidente Pastrana, meten para transformar la salud en la educación. La salud, en términos claros, las EPS que se inventan en esa época, es la tragedia de la salud que tenemos hoy en día. La ley 100. Y la educación, sí, correcto. Todo el desarrollo de la ley 100. De la ley 100. Porque la ley 100 es aprobada antes. Pero es todo el desarrollo de la ley 100, pero es un desastre completo. Es decir, eso, bueno, lo saben ustedes por su familia, eso no vamos a hablar. Y en la educación tiende a acabar con la educación pública y fortalecer la educación privada. Y en ese proceso desprofesionaliza al docente. ¿Qué es desprofesionalizar al docente? Son varias cosas, pero señalaría algunas gruesas. Una primera es el problema de las formas, como hacen las convocatorias. Las convocatorias para cualquier profesional puede ser docente. Y evidentemente eso sí pasó en las convocatorias. Comenzaron a meter en el sistema educativo a los del nuevo régimen del estatuto docente. Los comenzaron a meter de cualquier profesor, porque tenían, en primer lugar, que ampliar el número de docentes, y en segundo lugar, ojo, tenían que tener un problema que tenía grave el país, y era el desempleo de profesionales. Entonces con eso cubrían porcentualmente de que los profesionales sí se estaban empleando. ¿En dónde? En la educación. Claro. Pero a uno nunca lo convocaron para presentarse, ni hubiera presentado tampoco de médico, porque de hecho uno no es médico. Sí, eso es verdad. Es una diferencia, o sea, el educador a la educación y el médico a la medicina. O sea, salve usted a que no evite que se muera la persona y prevéngala en salud, y el maestro tiene que formar al médico. Así de sencillo. Sí, eso sí es cierto. Sí. O sea, bueno, al médico, al abogado, al sacerdote, a todo el mundo. todos. Correcto, esa es la pequeña diferencia. Bueno, pero ahí hay una desprofesionalización por ese lado. Por el otro lado, el problema de las facultades de educación. Le dan muy duro a las facultades de educación. Incluso quieren acabar con las facultades de educación. No sé si ustedes informaron o no, pero en la Universidad Distrital Chiapas el semestre pasado
Sí, señor. Acabaron con la Facultad de Educación, ya acabada, o sea, porque es un acuerdo que firmó el Consejo Superior. Otra cosa es que él se derrotó con el paro, o sea, se derrotó el acuerdo, pero si hubiera quedado ese acuerdo no tendríamos Facultad de Educación. Exacto, este Hubiera semestre desaparecido. ya paila. Hacia allá apunta la política nacional, acabar con las facultades, o sea, no importan las facultades de educación. Tercero, se necesitan operadores en la educación. ¿Qué quiere decir eso? Personas que sepan operar técnicamente en educación. No nos importa que piensen la educación, sino que operen y que sean capaces de que los estudiantes saquen buenos porcentajes en el problema de las competencias y los estándares, porque es una educación estandarizada. Entonces eso va a afectar todo el sistema. Y evidentemente es un problema estructural que afecta al sistema. Entonces digamos que ahí hay una desprofesionalización, pero no solamente está acompañada de la desprofesionalización, está acompañada completamente de la despedagogización y de la deshumanización. ¿Qué quiere decir eso? Que nótese, por ejemplo, en qué están centradas las competencias: en la lectoescritura, en el problema de lo laboral, en el problema de las matemáticas, el problema de las ciencias naturales, no de las ciencias sociales. Usted en humanidades sociales, arte, nada, absolutamente nada. Deshumanizar y despedagogizar es una función que está constantemente operando en este momento y que incide en las facultades, porque las facultades sí están tratando de formar educadores en términos de operadores, de técnicos que sepan hacer una clase, que sepan desarrollar una clase, que sepan manejar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que sepan instrumentar a los estudiantes para que puedan contestar un cuestionario, pero no para pensar. O sea, hay una dificultad tremenda. Por eso digo yo, es que yo veo mucho más complejo el problema, no lo veo tan sencillo. Entonces está la despedagogización, la desprofesionalización, está el problema de los procesos de selección con los estudiantes en las facultades de educación. Usted comienza a mirar diferencias en términos del proceso de selección. A un médico, a un ingeniero, a un administrador, a un contador le piden mucho más requisitos, por lo menos en puntaje. Ya hay una diferenciación ahí, sí, que para ingresar a una facultad de educación. O sea, usted para una licenciatura es mucho más fácil que ingrese a una licenciatura que ingrese a cualquier otra, a pesar que las facultades de educación de algunas universidades públicas colocan unos niveles un poquito más altos que las privadas. En una privada usted puede haberse rajado, ni siquiera le piden el IFES. Se lo piden sí para tener el registro ahí del IFES, pero no importa si usted sacó CERN en el IFES, hermano. Si no tiene de pronto estoy siendo muy extremo, pero es la realidad, sí. Uno no saca cero en un IFES, pero digamos, así reciben para ser maestro. Entonces hay ese por un lado. Y por el otro lado, cuando usted comienza a hacer los niveles comparativos de pagos a los profesionales, cuando un profesional sale de médico, o sale de abogado, o sale de ingeniero, los compara con el del maestro, y el maestro está ganando la mitad de lo que gana cualquiera de ellos. Entonces, en términos socialmente hay un problema de desconocimiento desde el aspecto del salario, pero también desde muchos aspectos. Hay una subvaloración total del maestro. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos algunas dificultades con las propuestas pedagógicas. El currículo nuestro ahí en sociales está en discusión. Porque evidentemente hasta dónde eso sí realmente está contribuyendo a los procesos y a las exigencias de formación que tenemos hoy en día. Y las exigencias de formación que tenemos hoy en día, ojo, no las marco en la pauta de ¿cómo se llama?, de las demandas internacionales, sin que yo desconozca lo internacional, pero no las marco en la pauta de las demandas internacionales. De pronto sí están formándolos para que apliquen a las demandas internacionales. Yo digo, hay que formarlos para otra cosa. Hay que formarlos para el problema de cómo nos vamos a pensar la transformación de esta realidad social que padecemos, de cómo nos vamos a sacar de esta guerra, ¿ya? Y hasta dónde estamos formando para resolver nuestros problemas reales, que son problemas que tienen que ver con el conflicto político, social, armado del país. Y ahí no estamos formando a los docentes para eso. Y entonces tenemos una cuestión muy complicada, independientemente si se firman los acuerdos de La Habana o no. Independientemente el maestro tiene que estar formado para hacer las discusiones en torno al problema. Es que hay que enseñar la historia real que estamos presente, que estamos viviendo, si queremos que eso no se vuelva a repetir. Si queremos que la gente entienda qué es lo que está pasando, necesariamente tenemos que hacerlo. Y en eso uno comienza a mirar eso, pues yo lo comienzo a mirar con lo que pasó ahorita recientemente con el jefe, es el comandante de las 3 fuerzas conjuntas que... Alzate. Con Alzate. Con el general Alzate. Mire, cuando estaba en el proceso, hago esta comparación para que la reflexionen ustedes. Cuando se estaba ya hablando con la guerrilla, antes de sentarse en la mesa de La Habana,
La cabeza visible de ese diálogo era Cano. Y a Cano lo bombardean de noche, durmiendo. Primera violación al derecho internacional humanitario. Usted no puede coger al enemigo en condiciones de indefensión. Lo cogieron en condiciones de indefensión. Segundo elemento que pasó con Cano, salió vivo de donde lo bombardearon. El perrito fue el que lo delató. Los soldados corrieron detrás de él y lo remataron. Cuando lo tenían era que capturar. O sea, el tipo ya estaba reducido, no podía hacer nada porque el tipo sí estaba llamando. Sí, Ahora, una bomba que le caiga a usted encima, madre, que usted salió con todos los alientos para pelear. Usted salió vuelto una... Claro, usted sale asustado, usted sale a proteger su vida. No, aparte de asustado, usted ya sale magullado, lesionado. Claro, usted sale lesionado, usted ya está en indefensión. Y el sometimiento es mucho más fácil. Hubiera sido muy digno para el ejército colombiano que lo hubieran capturado vivo y no lo hubieran rematado como lo remataron. Pero no solamente pasó con él, pasó también con Raúl Reyes, pasó con el Mono Jovino. Todos los cogieron de noche dormidos, los bombardearon. Bueno, y todavía lo hacen, no es que nos han dejado de hacer. Sí, y ahí no se rompió el proceso, continuó, terminó en Oslo y terminó en La Habana. Ahí terminó una parte, no es que ha terminado todo, sino que terminó una parte. ¿Qué hizo este general? No sabemos las razones por las cuales se mete a la boca del lobo. Es como le decía yo esta mañana a un egresado del instituto que me lo encontré, mano, es como si Timochenko ahí se mete a una brigada militar. Sí. Es igualito, le dije, ¿o no? Sí. No, eso es distinto, le dije, hermano, es que es distinto. No, claro. Timochenko es el comandante de las FARC, hermano, y se mete a una brigada militar. ¿A qué se somete? A que le den un tiro en la cabeza o a que lo capturen, una de las dos. No hay que es que... ¿Y a dónde se metió, hermano? ¿Se metió donde estaba la guerrilla? Pues no es una brigada militar, pero sí se metió donde estaba la guerrilla. ¿Y qué hacía, hermano? Sin uniforme. ¿Qué hacía acompañado de una señora abogada? ¿Por qué con un solo cabo y por qué no iba con tropa? Cuando usted lo ve fácilmente moverse aquí en Bogotá... Con un anillo de 80 personas. Sí, no, con una vaina pero tremendamente espantosa. No se mueve en un carrito solo como yo. No, él tiene todo un operativo para moverse. En Bogotá, que no le pasa nada. Que creo que no le pasa nada. Entonces, no, primero. Segundo elemento a tener en cuenta, el derecho internacional humanitario no lo estamos teniendo en cuenta en las discusiones. Porque no formamos y no educamos para que la gente, lo que reclamó ese muchacho hace muchos años, eso hay que enseñarlo en la escuela, en un país en guerra. El caso nuestro, ¿qué es un prisionero de guerra? Que eso no lo tenemos claro. ¿Por qué cuando la guerrilla captura a un soldado en combate, como pasó con los dos de Arauca, o que le pasó a este general que lo captura porque se entregó prácticamente? O sea, la acción sí es de entrega, pues, se metió en donde estaban ellos. Sí, obvio. Se entregó, cuando lo capturan comienzan a hablar de secuestro y que lo suelten. ¿Y por qué cuando capturan a un guerrillero no dicen lo mismo, que lo suelten? Y que lo han secuestrado, ¿no? ¿Aplica para uno o para otro? O sea, hay prisionero de guerra que va a dar una cárcel, que es el guerrillero y que no se le puede dar libertad porque hay que hacer un juicio. Correcto. Pero en el otro caso no. Pues aquí ¿cómo es la cosa? Entonces ahí hay una confusión en la gente. Ahí es donde yo digo que tiene que ver con la formación, ¿ya? Con la educación. Si nosotros tenemos claro y educamos en derecho internacional humanitario, la gente va a entender qué es eso. Pero la gente no entiende qué es eso. Y como los medios aquí no informan, si lo desinforman, entonces la debate. Porque lo que genera es un caos espantoso. De una cosa que no es caótica. Porque una de las reglas que violó el presidente, porque la violó, es que él mismo estableció la regla en la mesa, se sigue discutiendo, no nos levantamos de la mesa independientemente de lo que pase en combate. Allá se están matando, hermano, y allá se resuelve el problema en la medida en que estén matando, estamos bombardeando, estamos persiguiéndolos, nos están confrontando, etcétera, etcétera, pero eso pasa allá. Pero en la mesa continuamos en el diálogo independientemente de lo que pase. Exactamente. Sí. ¿Y qué pasó? Pues que levantó la mesa, cuando se levantó de la mesa el gobierno. Cuando me cogen uno a mí. Claro, cuando me cogen pero una cabeza grande. Grande. Porque no lo hizo cuando mató. Bueno, lo que pasa es que ahí sí los indígenas sí fueron muy pilos, porque ya sentenciaron incluso a los que mataron a los otros indígenas. Los guerrilleros, porque eran guerrilleros indígenas también, los del Cauca. Sí. Que lo sentenciaron a 60 y pico de años y el otro a 40 y pico. Sí. Y la otra cosa interesante de los indígenas es que los capturan. O sea, estos tipos armados pues estaban armados, los guerrilleros. Y estos con el bastón de mando los capturaron sin un arma.
que no es la misma eficiencia de la policía de acá, con muchas armas y no capturan No cogen a nadie. si no cogen al delincuente, pero ellos sí lo logran capturar, lo lograron reducir, lo lograron enjuiciar, lo lograron sentenciar en el menor tiempo posible, para que no haya impunidad. Y evidentemente están sentenciados a 60 y 40 y pico de años. Y dice uno ahí, pues, esto está en medio de la guerra, no se levantó nadie de la mesa, eso está bien. Pero ahora que pasó lo del general, sí, es uno comienza y se prende bonito, y cómo es la cosa. Y cómo los medios difunden cosas que no son ciertas. Y entonces viene un problema, yo sí digo, ese problema está relacionado con el problema de la educación. Y entonces ahí tenemos una debilidad, que no estamos educando para eso. Pero yo digo, no solamente educar a los estudiantes de sociales, a los estudiantes, toca educar a todo el mundo. El profesor que va a ser de matemáticas, el profesor que va a ser de ciencias naturales, el que va a ser de idiomas, el que va a ser de arte, a todos toca educarlos en eso. No solamente al de sociales, porque es que es la otra carga que colocan, es que solamente no. Es todos los maestros que hay que educarlos en ese contexto. De cómo vamos a resolver los problemas del conflicto, pues enseñando el conflicto es la única manera. Y de cómo podemos buscar alternativas de no repetición y cómo vamos a buscar, entre otras cosas, alternativas de reparación, o sea, enseñarle a la gente que tiene